comenzar. Listo. ¿Me confirman, por favor, si Perfecto. mira mi pantalla y me escuchan bien? Vale. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. El día de hoy vengo a presentarles mi tesis doctoral denominada Introbric, modelo de retroalimentación automática para tareas de programación con iteraciones en cursos introductorios de programación. Mis directores son los doctores Juan Francisco Díaz Frías, Andrés Mauricio Castillo Robles, y la mesa de evaluadores se encuentra conformado por los jurados Olga María Druns, de la Universidad de los Andes, Gabriela Marín Raventos, de la Universidad de Costa Rica, y Óscar Fernando Bedoya, de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Para llevar a cabo la agenda de esta sustentación vamos a hablar de diferentes aspectos, entre ellos la parte del contexto de la investigación, la formulación del problema, la contribución global de nuestra investigación, los objetivos definidos de nuestra tesis doctoral, la metodología de nuestra investigación, los resultados por cada uno de los objetivos, conclusiones y trabajos futuros. Iniciamos con el contexto. Actualmente nos encontramos en la era digital, era en la que la programación ha tomado fuerza, siendo la base en cualquier innovación tecnológica. La promoción de diferentes habilidades relacionadas con la programación son necesarias y requeridas por nuestros estudiantes para convertirse en futuros desarrolladores, futuros programadores, futuros investigadores y futuras personas que compartan el conocimiento. ¿Cómo entonces los estudiantes adquieren estas habilidades? Ellos buscan habilidades como la creatividad e innovación, pensamiento crítico y resolución de problemas, comunicación y colaboración. ¿Cómo adquieren estas habilidades? A través de cursos de programación o carreras relacionadas con la programación. Aunque se presentan varias dificultades de acuerdo pues a diferentes estudios de nuestro estado del arte. Encontramos dificultades en el aprendizaje de conceptos y desarrollo de código fuente, dificultades relacionadas con las habilidades para resolver problemas, la pedagogía ineficaz, las dificultades relacionadas a los rasgos personales. Dentro de las dificultades relacionadas con las habilidades para resolver problemas, encontramos que se encuentran las dificultades en la programación con ciclos. De acuerdo a los autores Robbins, Kongol y Allen, comentan en sus investigaciones que los estudiantes tienen dificultades para entender cómo funciona un ciclo y cómo relacionarlo a la parte conceptual como tal de la programación. Ya con la problemática definida, buscamos la manera de cómo apoyar el aprendizaje de la programación. En este caso, una de las maneras en la que podemos contribuir al aprendizaje es mediante la retroalimentación. La retroalimentación es una información proporcionada a los estudiantes después de haber entregado una tarea de aprendizaje. Esta tiene una influencia positiva en el aprendizaje. Posterior a la identificación de la problemática y cómo quisimos abordarla, ¿qué buscamos con nuestra tesis doctoral? Apoyar el aprendizaje de la programación, especialmente en el uso de ciclos, mediante el conocimiento de la teoría de cómo programar iteraciones, la teoría de Griess. Adicionalmente, resolver qué tipo de retroalimentación generar, que sea adecuada y sea un apoyo para el aprendizaje. Ya con el contexto de investigación y el problema establecido, formulamos nuestra pregunta de investigación, nuestro problema. ¿Cómo se puede utilizar la teoría de corrección de programas, en particular de ciclos while, para proporcionar una retroalimentación adecuada en tareas de programación que involucran iteraciones utilizando técnicas de aprendizaje automático?
Para responder a esta pregunta, vamos a ver cuál es nuestra contribución global de nuestra investigación antes de pasar a los objetivos y resultados. Nuestra contribución global es IMPROVE. IMPROVE es un modelo que está conformado por diferentes elementos. Tenemos la taxonomía de errores de programación con ciclos. Posteriormente a eso, creamos un conjunto de datos a estas tareas de programación de acuerdo a esa taxonomía. Preprocesamos estos datos y entrenamos diferentes modelos para seleccionar un modelo de clasificación de errores para tareas de programación que hace parte del API IMPROVE, que funciona conjuntamente con el LMS Ingenious para generar retroalimentación a los estudiantes. Adicionalmente a eso, es toda la información que trabaja como tal el modelo IMPROVE es almacenada en una base de datos. Entonces, como podemos ver en azul, se encuentra una contribución global y cada uno de los elementos que vamos a abordar posteriormente en la sustentación de la tesis, en el transcurso de esta sustentación. Adicionalmente a esa contribución global, podemos observar aquí un video rápido de cómo es su funcionamiento, de cómo funciona el modelo. Los estudiantes tienen acceso al LMS Ingenious, a un curso de programación imperativa en Python. Este curso cuenta con 10 ejercicios de programación con iteraciones while, cada ejercicio con su enunciado, con sus especificaciones y requerimientos para facilitar al estudiante que solucione pues, el ejercicio y que pase los casos de prueba. Los casos de prueba especificados para cada uno de los ejercicios, el área de trabajo en el que el estudiante pues, programa su tarea en Python, el envío como tal de evaluación de ese ejercicio. El envío del ejercicio nos trae información de los casos de prueba que pasaron y los que no. El estudiante puede mirar esa información a través del toggle diff en cada uno de los casos. Y si, dado caso, no hay una comprensión en cuanto a la entrada y salida en cada uno de los casos de prueba, él puede solicitar retroalimentación automática a partir del botón que vemos allí. Finalmente, cuando el estudiante solicita la retroalimentación, esta se muestra en Ingenious. El estudiante puede realizar la petición de la retroalimentación las veces que él requiera, pues hasta llegar a una solución correcta. Como vemos, entonces, el modelo IMPROVE es nuestra contribución global. ¿Cómo llegamos a esa contribución global? En nuestro caso, nosotros definimos un objetivo general que vamos a mirar a continuación, unos objetivos específicos en los cuales relacionamos unos desafíos o challenges por cada uno de esos objetivos y por cada objetivo específico unas contribuciones que se realizaron a esta investigación. La vamos a ver a lo largo de esta sustentación. Listo. Bueno, ¿y cómo llegamos pues a este resultado, a esta contribución global? Para ello nosotros definimos unos objetivos. ¿Qué objetivos? Tenemos el objetivo general, que es desarrollar un modelo de retroalimentación automática para tareas de programación con iteraciones en cursos introductorios de programación, utilizando la teoría de corrección del programa de Gris y Machine Learning. Y los objetivos específicos siguientes. El primero, construir una taxonomía de errores en tareas de programación que involucran iteraciones para cursos introductorios de programación, diseñado para facilitar la generación de retroalimentación automática a esos errores. Segundo, crear un conjunto de datos sintéticos que comprendan tareas de programación con iteraciones, incluidos segmentos de código anotados de acuerdo con la taxonomía de errores definida. Tercero, definir un modelo de retroalimentación automática a nivel de tarea impulsado por Machine Learning para tareas de programación que involucran iteraciones. Cuarto, desarrollar un API para Ingenious que genere retroalimentación automática sobre tareas de programación con iteraciones en cursos introductorios de programación.
Y quinto, evaluar el modelo propuesto a través de un estudio cuasi experimental en cursos introductorios de programación. De acuerdo con estos objetivos, también se define la parte de la metodología. En cada una de las fases de la investigación utilizamos varias metodologías. Vamos a iniciar con la primera. La primera metodología que utilizamos es PRISMA. PRISMA la utilizamos para el estado del arte. En el estado del arte, nosotros identificamos y nos enfocamos en estudios relevantes de retroalimentación automática en cursos de programación. Este estado del arte nos permitió sentar la base para definir la problemática de nuestra investigación y a partir de esta problemática crear la taxonomía de errores. En este caso, pues las bases que conocemos: identificación, proyección, elegibilidad y la selección final, que corresponde al corpus final de ese estado del arte. Posteriormente a eso, ya con la problemática definida, entramos a utilizar la metodología CRISDM para el modelo de clasificación. En esa metodología encontramos en la primera parte la comprensión del problema. Como ya teníamos identificado el problema, realizamos la taxonomía de errores, donde comprendimos qué errores íbamos a trabajar en ese modelo de clasificación y qué tipo de retroalimentación podíamos generar de acuerdo a esos errores. Entendimos los datos, verificamos qué entradas requeríamos pues, para nuestro modelo de clasificación, los preparamos, la limpieza, tokenización y generación de PEDIs, la parte pues como tal ya del modelado, los diferentes modelos de Machine Learning y Deep Learning que experimentamos para predecir estos errores en tareas. Y la evaluación del modelo para medir su precisión y desempeño con respecto pues a las métricas. La otra metodología que utilizamos es RAD, que es una metodología para desarrollo rápido de aplicaciones. La usamos en el Appin Provi. Definimos pues la planificación y definición de cómo iba a funcionar el API con Ingenious. En la parte del diseño y prototipo definimos los endpoints que van a ser parte pues, de esta API, que ya vamos a ver más allá. La construcción y pruebas del API, el funcionamiento conjuntamente con Ingenious y la implementación en la nube, que pues prácticamente pues lo llevamos para poderlo utilizar ya en nuestro estudio cuasi experimental. El estudio cuasi experimental nos permitió evaluar la retroalimentación entregada a los estudiantes. En este caso, definimos dos grupos, un grupo experimental, un grupo de control. Se realizó la intervención, la aplicación del instrumento de recolección de información y posteriormente el análisis de los resultados con respecto a la intervención de la retroalimentación automática en tareas de programación con iteraciones, en el curso de programación imperativa. Ya con la metodología establecida, pues pasamos a la fase de resultados. Como primer resultado tenemos la taxonomía de errores en tareas de programación con ciclos while. En esta taxonomía nosotros definimos los tipos de errores que vamos a abordar. De acuerdo a los estudios de Narcís y Kenny y Heren, que llevaron la teoría de Narcís a cursos de programación, nosotros nos enfocamos en errores en la tarea. Estos errores en la tarea o de conocimientos en la tarea tienen también otras partes. Fallas en las pruebas y errores de solución, que es en los que nos enfocamos nosotros en nuestra tesis, ya que estos tipos de errores, de acuerdo a la teoría de cómo programar iteraciones, los definimos como estado inicial, transformación de estado y estado final. De acuerdo a la teoría de cómo programar iteraciones, que es la teoría de Gris, es una teoría, un enfoque formal que trabaja la correctitud de los programas para el aprendizaje de la programación. Por lo tanto, definimos estos tres errores: estado inicial para cuando haya un error en la inicialización de variables que no satisfagan la invariante, la transformación del estado
en el que nos enfocamos en los errores que puedan presentarse en el cuerpo del ciclo, y en la parte del estado final nos enfocamos en los errores de estado final no satisface la invariante o la condición de ciclo como tal. Adicionalmente, pues encontramos otros tipos de errores, los errores de compilación. En Improbit nosotros desarrollamos simplemente otro script que apoya al compilador de Ingenious para generar retroalimentación a estos errores de compilación, pero realmente pues nos enfocamos pues aún más en el trabajo pues de los errores de la teoría de cómo programar iteraciones. Ya con estos errores identificados, lo que buscamos es cómo generar retroalimentación. Para ello, identificamos que la retroalimentación que debíamos generar es una retroalimentación a nivel de tarea. El siguiente resultado de nuestra investigación es el conjunto de datos sintético de tareas de programación con ciclos while, acorde a la taxonomía. En este caso, nosotros creamos un conjunto de datos con 7,000 registros de código fuente, que incluye tanto soluciones correctas como incorrectas. Este conjunto de datos se encuentra en Kaggle para el público, cuenta con el enunciado del problema en inglés, la solución en Python, el estado final, estado inicial y transformación de estado definido por cada una de las soluciones, la etiqueta de si la solución es correcta e incorrecta y la etiqueta de los errores, de clasificación de errores de acuerdo a la taxonomía abordada anteriormente. Adicionalmente, contamos también con un conjunto de 10 ejercicios de programación básico con ciclos while para la evaluación del estudio cuasi experimental. Estos ejercicios los definimos justamente para utilizarlos en nuestro estudio. Cada uno de esos ejercicios cuenta con unos casos de prueba debidamente investigados y relacionados de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los ejercicios. Entonces, varían los casos de prueba de acuerdo a cada uno de los ejercicios. No se configuraron arbitrariamente, sino de acuerdo pues, a cada uno de los ejercicios que vemos allí. Ya con el conjunto de datos creado, pasamos a la siguiente parte, al siguiente resultado, que es el modelo de clasificación de errores para tareas de programación con ciclos. Con el conjunto de datos, lo que hicimos fue preprocesar esos datos, buscamos diferentes modelos preentrenados para la tokenización y generación de embeddings, probamos con BERT y ADA, obtuvimos mejores resultados con BERT para los enunciados del problema y CodeBERT para el código fuente y pues las partes de código que traemos como entradas pues para el modelo. La experimentación la realizamos con 6 modelos, 2 modelos de Machine Learning, Neighbors y Random Forest, 2 modelos de Deep Learning, redes Fully Connect y redes convolucionales, y 2 modelos tipo Ensemble, Ensemble Botting y Ensemble Stacking de Random Forest y Fully Connect, para medir el desempeño de cada uno de los modelos. Definimos las métricas de Accuracy, Precision, Recall y F1 Score. Y pues como vemos en pantalla y en la gráfica, el modelo que mejor resultado obtuvo fue el de Fully Connect. La experimentación de los modelos se hizo con ajuste de hiperparámetros para cada uno de los casos. Este ajuste de hiperparámetros se hizo de manera manual, de acuerdo pues, al conjunto de datos del cual vamos a realizar el modelo de clasificación de errores y de acuerdo pues, a la naturaleza de cada uno de los modelos. Por lo tanto, el modelo Fully Connect fue el que obtuvo mejores resultados con un F1 score del 90% en la fase de train y test. Esta tabla que vemos ahí corresponde pues a la parte del test. Posteriormente a eso, a la identificación como tal de cuál fue el modelo de clasificación de errores que mejor resultados obtuvo, realizamos un análisis de la matriz de confusión
en la cual el test, el conjunto de datos de test corresponde a enunciados y a soluciones que el modelo preentrenado no conoce, pero que sí conoce como tal pues los enunciados, ¿no? Son soluciones distintas a esos ejercicios. En este caso, como podemos observar, miramos que existen 8 etiquetas. 0 corresponde a las clases correctas, 1, 2 y 3 a soluciones que tienen errores individuales, error de estado inicial, estado final o transformación de estado, y 4, 5, 6 y 7 a combinación de estos errores individuales. Como observamos en la matriz de confusión, vemos, de acuerdo a la diagonal, es donde comparamos las etiquetas reales y las predichas por el modelo, que la combinación de errores es la que obtuvo mejores resultados. Hay pocos errores en cuanto pues, a la predicción. Igualmente, vemos que hay un buen desempeño en la identificación de errores individuales, aunque sí se presentan algunos errores en las predicciones. Estos errores apuntan a que esas soluciones que presentaban errores se clasificaron como correctas. Esto pudo presentarse por posiblemente la existencia de una estructura similar en las soluciones que se presentaron y de pronto pues que son errores muy sencillos que son muy difíciles de detectar por parte del modelo. De acuerdo a esto y por solicitud de uno de nuestros jurados, realizamos un reentrenamiento del modelo sin la clase correcta, ya que la clase correcta pues, nos estaba presentando mayor número de instancias con predicciones incorrectas. En este caso, como vemos, ya no son 8 las etiquetas, sino que son 7, quitamos la clase correcta y miramos pues de que los resultados obtenidos son mejores, aún se encuentran algunas limitaciones en cuanto a la identificación de errores individuales que podemos constatar teniendo en cuenta el siguiente ejercicio. Resulta, este es un ejemplo de solución de una tarea de factorial. En este ejercicio vemos que hay un error en la condición del ciclo y que podemos solucionar ese ejercicio cambiando la inicialización de la variable i, que es la variable que me está controlando la iteración, o cambiando la condición de i menor o igual a i. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues vemos que eso puede ser uno de los factores que está afectando de pronto o limitando el modelo en cuanto a la identificación de errores individuales. Por otro lado, hicimos otro experimento para evaluar ejercicios que el modelo no conocía, ni los enunciados ni las soluciones, eran tareas nuevas. En este caso, pues el modelo se comportó, tuvo un comportamiento parcial, tuvimos un 42.9% de predicciones correctas, un 28.6% con algunos errores detectados, como habían soluciones que combinaban errores, en este caso alguno de los errores sí lo detectaba, pero no todos, y un 28.6% para las predicciones incorrectas. Por lo tanto, pues es una limitante que tenemos que tener en cuenta en el momento en que llevemos en nuestros ejercicios, pues ya a la aplicación y experimento con los estudiantes. Como recomendación, pues nuestro modelo de clasificación de errores, por lo menos los ejercicios que vayamos a utilizar con los estudiantes, hayan pasado por la parte de test. Otro entregable es la ingeniería de prompts con LLM para generar retroalimentación. Ya teníamos los errores identificados, ahora sí, ¿cómo generamos la retroalimentación? Experimentamos con 4 modelos de LLM, con GPT 3.5 Turbo, GPT 4.0 Mini, Gemini y Llama. Con esos 4 modelos de LLM, para poder determinar cuál fue el mejor modelo, cuál contó con la retroalimentación que nosotros buscábamos,
establecimos una categoría. Excelente para las tareas y soluciones en las cuales el modelo de clasificación pudo predecir los errores y o la retroalimentación fue acorde a esos errores. Bueno, en el caso de bueno, tenemos las soluciones que de pronto tenían más de un error y que por lo menos el modelo de clasificación y la retroalimentación haya apuntado a uno o dos de estos errores, ya dependiendo pues de cuántos errores se evidenciaban en la tarea. Aceptable, que corresponde a las tareas en las que el modelo no pudo identificar, no pudo predecir el error o apuntaba a otros errores y pues la retroalimentación se generaba de manera genérica. Y malo, que corresponde a la categoría en donde el modelo de clasificación no pudo predecir los errores encontrados en esa solución, en esa tarea, y la retroalimentación tampoco pudo encontrar los errores. De acuerdo a eso, entonces vemos que GPT-4 Mini es el LLM que mejores resultados obtuvo con un 73.5% de soluciones excelentes, 18.4% de buenas, 3.7% aceptables y 4.4% de malas. Asimismo, definimos unas variables para determinar la calidad de la retroalimentación, que varía pues de acuerdo al modelo LLM utilizado para la misma. Aquí tenemos un ejemplo de una solución entregada por el estudiante, la clasificación de errores realizada por el modelo y la retroalimentación generada por el LM4 Mini. En este caso, nosotros definimos las variables de especificidad de la retroalimentación, es decir, que me especifique el tipo de error o errores, de acuerdo a la teoría de Gris de cómo programar iteraciones y si este error afecta o no a la invariante, que es como vemos en la retroalimentación que se cumple con esta variable. Y el nivel de detalle, vemos que de acuerdo al error identificado, se comenta pues dónde se encuentra pues ese error, cómo corregirlo y adicionalmente pues si afecta o no a la invariante del problema como tal este error. El prompt que nosotros utilizamos para probar cada uno de los modelos es un prompt que lo trabajamos en un script en Python. El prompt se utilizó para cada uno de los modelos en el que establecimos que el LM evalúe el código entregado por el estudiante relacionado con tarea de programación con ciclos while. Le explicamos un poco lo de la teoría de Gris, definimos los errores de acuerdo a esa teoría y que nos diga si afecta o no la invariante del error que se presenta en la solución entregada por el estudiante. Adicionalmente, le entregamos el enunciado del problema, la solución del estudiante y el modelo, y como tal el resultado del modelo de clasificación de errores, de la predicción realizada por el modelo. Como vemos entonces, la retroalimentación automática se realiza de acuerdo al modelo de clasificación de errores y la teoría de cómo programar iteraciones. En este caso, nosotros relacionamos la teoría de cómo programar iteraciones desde la taxonomía, el modelo de clasificación de errores y por ende, pues también en la parte del prompt de LLM. El siguiente resultado de nuestra investigación hace referencia al API Improbit. El API Improbit funciona con el LMS de Ingenious, que permite gestionar cursos de programación, evaluar código fuente porque cuenta con un autograder y se comunica con el API de Improbit para generar la retroalimentación. El estudiante lo que hace es enviar a evaluar su código, su tarea, como lo vemos en el video, se envía al autograder de Ingenious. Si pasa todos los casos de prueba, Ingenious le responde con un estado de success o éxito en español
y pues de que se pasaron todos los casos de prueba y de que pues la solución entregada por el estudiante es correcta. De lo contrario, si no pasan los casos de prueba y hay algún tipo de error, se trabaja con el estatus de fail o fallido en español y se entrega al API el enunciado del problema, el programa solución del estudiante, que pasa por 3 endpoints, un endpoint que corresponde a la extracción del código, extracción de las partes del código, otro a la tokenización, generación de incrustaciones y clasificación de errores, y el otro que cuenta con el prompt para generar la retroalimentación. Entonces, por ende, ya cuando pasamos por estos endpoints, generamos la retroalimentación automática y la enviamos nuevamente por el API para que se pueda visualizar en Ingenious. El estudiante tiene acceso a 10 tareas de programación básica. Estas tareas de programación básica en el curso que creamos en Ingenious las organizamos de acuerdo a la complejidad, de acuerdo a menor a mayor complejidad, teniendo en cuenta pues cómo manejábamos la temática en el curso de programación imperativa. Como ya vimos en el video, cada tarea se muestra en Ingenious con su enunciado, con sus especificaciones y requerimientos, con sus casos de prueba, la validación pues, de los casos de prueba y la retroalimentación generada por el API de Improvi. Finalmente, en nuestro objetivo específico número 5, trabajamos la parte del estudio cuasi experimental. Adoptamos un diseño cuasi experimental de grupo de control no equivalente con postprueba única, ajustada a la intervención al plan de estudios de la asignatura de programación imperativa. En este caso, nosotros trabajamos con este tipo de diseño de grupo de control no equivalente porque los cursos pues ya estaban establecidos, no se hizo como tal una asignación aleatoria a los grupos, y con postprueba única, porque en nuestro caso en este diseño solo hicimos la postprueba, no hicimos la preprueba como en otros tipos de diseños cuasi experimentales de Agudelo. Ajustamos la intervención al plan de estudios, entonces tenemos en cuenta aquí las semanas y la temática que vemos en programación imperativa. Realizamos nuestra intervención después de la temática de estructuras de repetición. Entonces, en la semana 7 se trabaja una clase para práctica antes del parcial. En el grupo experimental hicimos una clase adicional de estructuras iterativas, específicamente while, nos enfocamos en while, y relacionamos la teoría de cómo programar iteraciones de gris para pues, que quede claro el concepto clave de estado inicial, estado final y transformación de estado. Posteriormente a esa clase hicimos una práctica, una intervención. En esta intervención pues utilizamos la plataforma Ingenious con el API Improvi para generar la retroalimentación y finalmente la aplicación del test. En el caso del grupo de control, también se realizó en las mismas semanas, se realizó una intervención, simplemente se les dio acceso a algunos de los ejercicios y pues la retroalimentación se realizaba por parte del docente y pues los casos de prueba con los que cuenta pues el autograder de Ingenious. Y finalmente pues hizo la aplicación del test. Ya con la definición de nuestro grupo experimental y grupo de control, posteriormente a eso, pues realizamos un análisis del instrumento de recolección de información. En este caso, este instrumento pues, nos permite medir la calidad de la retroalimentación proporcionada por Improvi, evaluando diferentes criterios. Establecimos diferentes criterios para evaluar la retroalimentación. El tipo de retroalimentación a generar, en este caso, pues estamos relacionados con las pruebas de los casos de prueba, las pruebas en estos casos,
y los errores que se hayan identificado por parte pues, de Improver. Información adicional, en este caso pues trabajamos todo lo concerniente a información adicional de dónde está identificado el error, cómo yo puedo solucionarlo, si me arroja pues información adicional pues como el impacto en la invariante del problema, nivel de detalle como tal pues de nuestra retroalimentación y la especificidad en cuanto pues a que los errores que establecimos en la taxonomía sean los que se están trabajando y con el modelo de clasificación y el retroalimentador automático, la información engañosa, el tono, la extensión, la importancia de la retroalimentación y el compromiso con el aprendizaje. Como podemos observar en el grupo experimental, existen algunos criterios que cuentan con unas medias más altas. Entre ellos, pues tenemos la información adicional, la especificidad, el tono y la importancia de la retroalimentación en el aprendizaje. Igualmente, pues analizamos los casos en los que los criterios no obtuvieron pues una evaluación favorable o no hubo una diferencia notable entre el grupo experimental y el grupo de control. ¿Qué criterios? Miramos que hay criterios como información engañosa, en los cuales el grupo experimental y el grupo de control no miró que se le esté entregando información engañosa ni en la retroalimentación o información confusa, ni en la retroalimentación, ni pues en los casos de prueba. La importancia del compromiso, perdón, con el aprendizaje, vemos que ninguno de los dos grupos se está afectando a ese compromiso en el aprendizaje, de acuerdo pues a las diferentes intervenciones realizadas. Como podemos observar, de acuerdo a los criterios, pues hay unos criterios los cuales obtuvimos mejores resultados y otros no presentan resultados muy relevantes. Igualmente, pues en la gráfica podemos observar también los criterios y el comparativo entre el grupo experimental y grupo de control. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que hay algunos factores y criterios importantes como el tipo de retroalimentación. En este caso, en el tipo de retroalimentación, vimos que el grupo de control no presentaba una evaluación muy favorable al tipo de retroalimentación que recibieron. Por ende, vimos en la necesidad de ir más allá y en el instrumento de recolección de información nosotros dejamos una pregunta abierta al final. En esa pregunta abierta observamos los comentarios que pueden influir en el tipo de retroalimentación que recibieron de pronto el grupo de control y pues por ende no fue la más favorable. Ellos comentan que la velocidad de los temas tratados y abordados en las clases afectan el aprendizaje, además de que algunos de los compañeros no se sienten a la par pues, de los compañeros que más entienden programación. Por lo tanto, la percepción de desventaja respecto a otros compañeros con más experiencia afecta la utilidad percibida de la retroalimentación pues, en el experimento. Adicionalmente, tenemos otro criterio que es la información adicional. Resulta que en la parte de la información adicional, en la pregunta 6, nosotros hablamos sobre la claridad de los conceptos clave, estado inicial, estado final y transformación de estado. Es el grupo de control, como no tuvo acceso a la clase en la que nosotros abordábamos la teoría de cómo programar iteraciones, pues notablemente por esa razón vemos que no, que hay un totalmente en desacuerdo y en desacuerdo por parte del grupo de control porque pues ellos no tuvieron acceso a esta información. Por último, pues la importancia de la retroalimentación. En este criterio vemos que a pesar de que tenemos buenos resultados en el grupo experimental, tenemos buenos resultados, como podemos observar, están totalmente de acuerdo, están de acuerdo, pero aún así un 24% no está ni en de acuerdo ni en desacuerdo con la importancia de la retroalimentación en el aprendizaje. De acuerdo a esto, pues también verificamos
la pregunta abierta y comentarios que posiblemente se tienen en cuenta pues para mirar porque los estudiantes no ven la importancia de la retroalimentación en el aprendizaje. Esos comentarios hacen alusión a la presentación de la retroalimentación en Ingenious en cuanto a los colores, que no era visible, la ubicación no era la mejor y que por ende pues es uno de los factores que debemos tener en cuenta en los trabajos futuros. En cuanto a las publicaciones, como resultados de nuestra investigación, tenemos una publicación en la que trabajamos el modelo de clasificación de errores y la creación del conjunto de datos. Esta se envió a la revista IJER, se encuentra en proceso, la enviamos en el año anterior, 2024, pero nos sugieren que incluyamos la parte del estudio cuasi experimental. Otra publicación corresponde a herramientas que usan evaluación formativa automática en cursos de programación. Este artículo se envió a la revista científica y fue publicado en el 2022. Y un estado del arte que inicialmente hicimos en el 2021 de STINICA 12. Este estado del arte está con esta temática porque inicialmente queríamos trabajar con estudiantes de secundaria. Como conclusiones tenemos las siguientes. La creación de una taxonomía de errores en programación con iteraciones basada en la teoría de Gris, de cómo programar iteraciones, facilita la clasificación de los errores y la definición de la retroalimentación a generar de acuerdo a estos errores. Se desarrolla un conjunto de datos específico de tareas básicas de programación con ciclos while, estructurado en torno a los componentes clave, estado inicial, estado final y transformación de estado. La generalización del modelo podría verse comprometida si el conjunto de datos está limitado a tareas con ciclos while, reduciendo su aplicabilidad a otros contextos. Como el conjunto de datos lo realizamos justamente de ciclos while, de tareas con ciclos while, pues solo abarcamos los errores que se presenten en esta estructura de control. El modelo de retroalimentación automática combina la clasificación de errores en tareas con ciclos while, con Machine Learning, y la generación de retroalimentación adaptada con GPT-4, apoyando a los estudiantes en la resolución de sus errores. La integración del modelo en la app Improbit y su implementación en la plataforma Ingenious demuestra la aplicabilidad de la inteligencia artificial en la retroalimentación. La simplicidad del app Improbit restringe la identificación de errores en contextos más complejos, lo que podría afectar su capacidad para proporcionar retroalimentación detallada en estos casos, ya que como los ejercicios que trabajamos son ejercicios básicos de programación con ciclos while. El estudio cuasi experimental sobre el modelo en estudiantes de primer semestre aporta evidencia sobre su impacto en el aprendizaje y valida una experiencia positiva en la implementación de estas herramientas en el aula. La implementación del modelo de retroalimentación automática Improbit podría enfrentarse a resistencia por parte de docentes, estudiantes y otros actores involucrados, ya que nosotros entramos como terceros en un espacio proporcionado por los docentes. Improbit proporciona retroalimentación detallada y específica, pero para competir con herramientas avanzadas en educación en programación es fundamental mejorar su presentación, escalabilidad y capacidad. En cuanto a los trabajos futuros, buscamos ampliar y validar una taxonomía que no solo abarque errores en ciclos while, sino también en otras estructuras de control y pues ejercicios o tareas de programación más complejas. Investigar y desarrollar nuevas técnicas de Machine Learning para mejorar la precisión en la clasificación de errores y la generación de retroalimentación. En cuanto a la generación de retroalimentación, ya existen LLMs que cuentan con razonamiento como DeepSeek y como la última versión de GPT-4. Adaptar y validar el modelo de retroalimentación automática en otros lenguajes de programación, ya que en nuestro caso solo trabajamos con Python. Realizar nuevos estudios para evaluar el impacto de la retroalimentación automática en el desarrollo de habilidades de programación utilizando LLM sin un prompt específico
Y finalmente, diseñar versiones del modelo enfocadas en la detección y corrección de errores más complejos. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gina, por tu presentación. Entonces, dentro del protocolo damos paso a la parte de interacción con los evaluadores. Propongo hacerlo en el orden: primero Gabriela, segundo Olga, tercero Oscar. Gabriela, te damos la palabra. Muchas gracias, Gina, por la presentación. Estaba muy clara y muy bien estructurada. Yo tengo algunas preguntas que me surgen de la presentación. En particular, no diste detalles en cuanto al balance de los 7,000 casos con los cuales entrenaste el sistema. ¿Cuál era el balance? Por ejemplo, ¿cuántos de los 7,000 eran correctos? ¿Cuántos tenían? Okay. Sí. Sí, en cuanto a eso, tenemos un corpus de 7,000 registros. 6,000 corresponden a soluciones incorrectas, estas clasificadas pues de acuerdo a la taxonomía de errores, y 1,000 que corresponden a tareas correctas. Las tareas o soluciones que se encuentran etiquetadas con errores individuales cuentan con soluciones entre 1,000 y 1,200 cada uno de los casos, y en el caso de la combinación de errores están entre 600 y 620 en cuanto a la combinación pues, de estos errores individuales. Así se encuentra pues conformada. Sí, realmente, claro, no puse la tabla del balance como tal, en la tesis sí se encuentra, pero es como está estructurada. Sí. No, de hecho, estoy de acuerdo con la sugerencia que te hizo tu lector de eliminar los correctos, porque además la herramienta elimina los correctos, solo entra tu herramienta cuando hay algún problemilla. Entonces quería saber, sí, eso. Otra preocupación que me generó fue un Excel o un cuadro adicional que dice que cuando el sistema no ha visto el problema o no conoce de la descripción, tiene una tasa de correctitud mucho más baja. Entonces, ¿eso quiere decir que tu herramienta solo sirve para 10 tipos de problemas o sirve para más problemas? Es que no entiendo si solo fue entrenado para los problemas del cual se experimento o fue entrenado para muchos más problemas. Sí, bueno, primero voy a responder a la parte de la clase correcta. En este caso, pues realmente dejamos la clase para que el modelo conozca pues también soluciones correctas, a pesar de que en Ingenious ya esa parte de la correctitud como tal de una solución se trabaja pues con los casos de prueba. Pero adicionalmente, en Ingenious, si hay un error de sintaxis, si se presenta un error de sintaxis y que no este error esté enfocado pues, en los errores que nosotros clasificamos en la taxonomía, nosotros trabajamos en Improvide en el API algo adicional para generar retroalimentación a ese error de sintaxis. Entonces, en este caso, el ejercicio puede que no tenga ningún tipo de error de acuerdo a la taxonomía, pero sí puede tener un error de sintaxis que no haya pasado a los casos de prueba y que por ende pues, se pueda generar la retroalimentación. Por ese caso, nosotros pues, lo habíamos dejado pues, en el entrenamiento pues, para que conozca este tipo de soluciones. Y en el caso de la otra pregunta, que está en la diapositiva de los resultados del modelo de clasificación, nosotros entrenamos el modelo con un conjunto de datos que corresponde realmente a 70 ejercicios. Okay. De estos 70 ejercicios tenemos los 7,000 registros, soluciones correctas, incorrectas, de acuerdo a los tipos de errores, y posteriormente nosotros pues decidimos tomar
10 ejercicios para el estudio cuasi experimental. En el estudio cuasi experimental también es importante aclarar que hay 3 ejercicios que tampoco conocía el modelo y aún así pues los dejamos pues para la parte de la experimentación y de los resultados. Igual la recomendación que se hace, como la limitante pues que miramos aquí, pues de que hay más predicciones incorrectas por parte del modelo cuando los ejercicios son nuevos, es que por lo menos los ejercicios pasen por el test, por lo menos no en el entrenamiento, pero sí por la parte del test, para que pues se reduzcan estas predicciones pues que se realizan de manera incorrecta. Perfecto. Y la última preguntita, ya para darle chance a los demás, porque si no, no van a tener posibilidad de preguntarte nada. Y la tenía desde el principio, pero vos la planteaste como trabajo futuro, que es cómo hacer, cuán difícil o cuán fácil o cómo se hace para pasar tu herramienta de Python a otro lenguaje de programación. Porque no todo el mundo aprende con Python, digamos, como primer lenguaje de programación. Hay gente que usa Java, otros que usan C, otros que usan C++ y esas cosas. ¿Cuán complicado es eso? ¿Habría que hacer todo el proceso? De acuerdo pues a cómo definimos nuestro modelo, claro que sería muy complejo por la cuestión de que el conjunto de datos que pues entrenamos el modelo de clasificación de errores, lo entrenamos con ejercicios de Python. Tendríamos que, claro, tener un corpus con ejercicios que cuenten con otros lenguajes de programación, como C++, Java, que fue uno de los JavaScript, que fueron uno de los lenguajes que se incorporaron allí. Pues por ese lado del modelo de clasificación de errores sería bastante trabajo. Por el lado del LLM, pues sí sería mucho más sencillo, simplemente pues se trabajaría como tal la parte del prompt, relacionarla pues con que son soluciones que se encuentran en esos lenguajes de programación. Y adicionalmente hay que tener en cuenta también para abarcar estos lenguajes de programación, también pues cómo se evidenciaría pues en el conjunto de datos, tener en cuenta los delimitadores, limitantes y también pues cómo se relacionarían con la taxonomía de errores que nosotros pues establecimos en nuestra investigación. Sí, sería realmente un poco más complicado. Habría que buscar de pronto un camino más sencillo para trabajar ese tipo. ¿Y no intentaste usar tu clasificador con otro lenguaje, solo para ver qué tasa de error daba? La verdad, no. Sí contaba con un corpus pequeño de JavaScript y C++, pero la verdad no hice el experimento. Te lo recomiendo, porque a veces sorprenden los resultados. Sí, así es. Bueno, gracias. Me doy por satisfecha. Muchas gracias. Gracias. Entonces le damos la palabra a Olga. Gracias. Bueno, Gina, pues empiezo por felicitarte, ya te lo había dicho en la preevaluación. Me encanta el trabajo en el sentido de que cubres una cantidad de disciplinas, estás hablando de teoría de lenguajes y la teoría de gris, etcétera, estás hablando de inteligencia artificial, machine learning, además machine learning discriminativo, machine learning generativo, o sea, cubriste todo el procesamiento del lenguaje natural y obviamente pues, todo el tema de educación e informática educativa y en todos en particular quiero felicitarte por ese estado del arte tan completo que hiciste, que realmente es una fuente de información espectacular para cualquier persona que vaya a trabajar en el tema y el trabajo mismo también con muchísimas herramientas diferentes, muy, muy completo. Bueno, lo bueno de pasar después de Gabriela es que ya hizo 2 de las preguntas que yo iba a hacer, pero voy a retomar una porque la respuesta me jodas. No, lo primero que quería comentarte es del documento. Yo sé que te hice millones de correcciones y las hiciste casi todas o todas, pero ahora me surgen más. Y es que algo que yo no había acabado de entender es qué hace Ingenious, porque yo no conozco Ingenious. Entonces, en primer lugar, cuando mostraste ahorita rápidamente el ejemplo, veo que Ingenious no muestra cuáles test hizo. Dice un test 1 bien, test 1 mal, test 2 bien, pero no dice con qué datos lo probó.
En segundo lugar, yo pensaba, porque nosotros tenemos en los Andes una plataforma parecida que se llama Cenecode, Cenecode corrige la sintaxis y apenas tú mandas el ejercicio y una vez que te avisa que no hay errores de sintaxis, ahí sí pasa los test. Entendí por lo que acabas de decir que Ingenious no, que Ingenious puede recibir el ejercicio y cuando hace los tests, tú puede que no te des cuenta que ninguno salió bien porque había un error de sintaxis, eso no lo entendí. Creo que es fundamental que lo expliques y también porque eso me lleva a otra pregunta o digamos a otra duda que yo tenía y es si con todos los ejercicios que ustedes prepararon en ese super dataset que también me pareció genial, no tienen errores de sintaxis, porque si yo supuse eso, pero no está dicho. Entonces, partir de la base de explicar muy bien cuáles son los inputs del entrenamiento, porque tú hablas de que si hay errores de sintaxis también se lo decimos y aprovechamos la herramienta para decírselo, pero yo me había imaginado que no había, o sea, estamos partiendo de un mundo sin errores de sintaxis, ¿sí? Ok, y lo otro que también ya te había dicho en mi comentario anterior es la taxonomía, o sea, a mí me pareció muy bonita la taxonomía que ustedes hicieron, pero hay que dejar muy claro en ese capítulo que de esa taxonomía tú, para tu sistema solo usaste la parte de los errores de test, o sea, los errores relacionados con las diferentes etapas, no los errores de sintaxis ni ningún otro, porque cuando uno lee el documento eso no queda claro, entonces uno está todo el tiempo esperando y dónde apareció eso, y no aparece, entonces también es como una sugerencia. Me gustó mucho en la presentación que pintaste toda la arquitectura y te sugiero que la metas en el documento. Y lo otro que no lo vi por ninguna parte en el documento y me gustó mucho en la presentación fue la metodología en que para cada uno de los componentes explicas qué metodología usas porque pues son múltiples. Yo no sé si se me pasó y en cada capítulo lo dijiste, pero así como sintetizado me parece muy bonito, que eso no está o no lo vi en el documento. Bueno, ahora sí, con respecto a las preguntas y retomo las de Gabriel. Y es que tenían las mismas. A uno como que le choca un poquito que uno diga los ejercicios nuevos no funcionó tan bien. Entonces ahí sí me parece que falta un análisis. O sea, uno puede especular y es válido hacer una especulación, pero no nos dio tan bien, fin del capítulo, pues no. O sea, analizar un poquito más en detalle qué dio, por qué dio eso, qué se imaginan ustedes que pasó y en los trabajos futuros retomar eso y no decir, bueno, entonces como ya salimos de este tema, ahora lo vamos a cambiar de lenguaje, pero todavía hay cosas que no nos convencen. Entonces, es importante en los trabajos futuros retomar las conclusiones con humildad y decir, esto hay que trabajarlo un poquito. ¿Sí? Y yo lo que veo es que donde no le salió tan bien, si entiendo, tal vez no lo recuerdo en este momento, pero fue más en el feedback que en la clasificación. Bueno, también en la clasificación. En ¿sí? la clasificación, profe. Esa parte está en la clasificación. Entonces toca analizar un poquito. En la parte del feedback, yo vi que ustedes ponen el prompt de ChatGPT. No ensayaron más prompts, porque es que a mí ahí me pareció un poquito pobre, porque pues tú hablas en el trabajo futuro, que como va a haber agentes IA, y ahora todo el mundo está fascinado con los agentes IA, y la verdad, para el problema que tú tratas no se necesitan porque subetapas, al menos en los problemas de primer semestre de programación. En cambio, sí hay mucha ingeniería de prompts que me gustaría que pensaras si uno podría enriquecer el prompt, pues inicialmente, por lo menos contándole que hay errores que pueden ser de varias etapas y no solo de una, ¿sí? Y en segundo lugar, de pronto, hacerle un fine tuning con parte de lo que ustedes usaron para entrenamiento. Mire, estos ejercicios están bien por esto, estos están mal por esto, estos quedaron clasificados así. Yo no sé si como hacerle un doble clic a algunas partes del entrenamiento de la primera parte del Machine Learning. O sea, ¿qué piensas de enriquecer el prompt en lugar de irse ahorita con agentes IA? Vale, listo, profe. Bueno, entonces empecemos con lo del LMS Ingenious. Entonces, el LMS Ingenious, como lo comentaban, cuenta con un autograder. Ese autograder maneja dos estados, estado Sassets y estado Pilot. En ese caso, cuando el estudiante programa su tarea, se pasa por unos casos de prueba. Estos casos de prueba le muestran al estudiante si las salidas que tiene el estudiante son las esperadas. Entonces podemos observar acá que en rojo se ponen, dice únicamente son las salidas esperadas y esta es tu salida. Entonces verifica, él simplemente verifica
como tal la salida, mira que no tienes la salida esperada. Entonces, así como tal, pues la comparación de lo que está compilando como tal el ejercicio, lo que está entregando después de la ejecución y en el envío, y lo compara pues con la salida esperada. Él, como vemos allí, tiene acceso pues a los casos de prueba establecidos pues en el enunciado, y nosotros pues también establecimos unos casos de prueba adicionales porque eran varios. Nos quedaba muy complicado ponerlos todos. Tenemos un ejercicio que tiene como 10 casos de prueba, entonces era muy difícil ponerlos todos. Dejábamos por lo menos 2 como los que podían guiar al estudiante pues, para la solución del ejercicio. Entonces, por ende, la única manera que tiene el estudiante para evidenciar cada uno de los casos de prueba ya es después de la evaluación del envío. Fue una de las sugerencias. Algunos estudiantes pues no entendían realmente cómo funcionan pues lo de las entradas y las salidas esperadas. Pues, se les explica y pues ya posteriormente ellos ya analizan como tal esta información. Con respecto a los errores de sintaxis, igual, si el estudiante envía la solución por un error de sintaxis, tampoco se pasan en los casos de prueba, configurado así. Entonces, en ese caso también te muestra las entradas y salidas y posteriormente, pues, evidenciar de pronto, pues, si, no sé, realicé mal el retorno de la variable que cuenta el resultado, pues a veces en algunos casos lo que nos muestra es un vacío en la comparación y no especifica como tal el error del compilador, o sea, no aparece como tal, aparece en la parte de arriba en inglés, pero no es muy diciente pues, para el estudiante. Los que ya tienen experiencia, les queda pues mucho más sencillo hacer la corrección con los casos de prueba y con la información que les genera el compilador, pero los demás pues sí me he dado cuenta pues que tienen siempre pues sus inconvenientes. Bueno, eso con respecto a Ingenious. Entonces, el hecho de que se haya incluido un comentario hecho por el LLM con otro PRON para cuando son errores de sintaxis fue por esa razón. Hace un año yo estuve dictando clase, justamente pues empezamos a experimentar con los chicos. Todavía no estaba Improvit funcionando totalmente bien, pero lo lanzamos en la clase como para ir mirando, hacer mejoras, y resulta pues que nos dimos cuenta de eso, de que como tal pues en la parte de los errores de sintaxis y compilación pues no era muy eficiente lo que entregaba, y creamos otro prompt y lo incluimos pues en el API para que nos apoye esos errores de sintaxis. Pero eso lo hace únicamente el LLM y ya lo incluimos pues al final en la parte pues del experimento. Esa era la parte pues de Ingenious, ¿no? En cuanto a los errores, que nosotros trabajamos en el conjunto de datos, estos errores están de acuerdo a la taxonomía y pues a la combinación de estos errores, pero no hay ejercicios que tengan errores de sintaxis en el conjunto de datos. En la taxonomía, en la parte azul del gráfico, ahora regreso acá, en la parte azul del gráfico, todo lo que es en la parte azul corresponde a como tal a lo que trabajamos. Sin embargo, dejamos esa parte de los errores de compilación, lo dejamos en naranja como algo que ya pues existe y que está existente y pues realmente que decidimos ya apoyar pues en la parte de experimentación. Pero lo que está en azul pues es en lo que nosotros trabajamos como tal, que es lo de la teoría de cómo programar iteraciones. En cuanto al LLM, sí realizamos, en el documento está que realizamos otros experimentos con otros PROM. ¿Cuáles PROM? Entonces nosotros mandamos un experimento con un PROM que simplemente
le dijimos pues que analice el código del estudiante respecto a ciclos Y, nada más. Todo lo que es teoría de gris, lo de la invariante, lo quitábamos. Entonces hicimos experimentos con eso. Y le quitábamos pues también le quitábamos la predicción realizada por el modelo de errores y resulta que a veces hasta nos entregaba pues la solución. Entonces él se ampliaba como mucho en la generación de los comentarios. Entonces, por eso no lo vimos como prudente trabajarlo así, porque pues de lo contrario, desde el principio hubiéramos dicho, no, trabajemos pues solo con el LMS y no con un modelo de clasificación de errores. Pero nos dimos cuenta que sí, o sea, abarcaba mucha información, que incluso pues para presentarla en el LMS era pues muy complejo. ¿Qué otro experimento hicimos? El otro experimento que hicimos es dejar simplemente la primera parte también con respecto pues a los ejercicios con ciclos Y y solo dejarle pues, no darle como tal bueno, ¿cómo podríamos llamarlo? No abarcar y no entregarle información al prompt sobre la teoría de gris y solo le entregábamos la predicción realizada por el modelo. También hicimos ese ejercicio y pues mirábamos que a veces cometía pues errores en la generación de la retroalimentación. Por ende, entonces vimos la necesidad de que el prompt que utilizáramos también tuviera una pequeña descripción de lo de la teoría de gris y de los errores que nosotros especificamos en la taxonomía y que trabajamos también en el modelo de clasificación de errores. No sé si me faltó algo más. No, yo te entendí esos tres experimentos y yo decía no experimentos menos ricos que el principal, sino más, o sea, agregándole que de pronto puedes tener errores como ya explicaste que pueden estar asociados, se pueden verse tanto como del código, como del cuerpo, como de la inicialización, ese estilo de cosas, pero bueno, para que lo pienses. Y voy a retomar la pregunta de Gabriela del lenguaje de programación, porque yo estuve pensando en eso. Y claro, que tú puedes entrenarlo con otra batería de lenguajes, de ejercicios, pero podrías hacer un traductor automático del código del uno al otro, ya que ya tienes el dataset. Y lo que yo pienso es que hay una cosa muy valiosa en lo que ustedes hicieron y es el embedding, porque en el embedding está metida la teoría, es decir, ustedes están anotando con embedding la teoría de gris. O sea que a ese nivel de abstracción ustedes sí lo pueden recuperar para cualquier código. Entonces, aprovechando ese embedding, y haciendo reescritura de que la asignación se pone con la flechita y no con el igual, y pues no me parece que sea tan difícil de pronto para que lo mires. Yo tengo un último comentario y me da pena para que me contestes rapidito, pero puedes continuar tranquila. No, es que me da pena gastar tanto tiempo, pero es que ya te lo había hecho también, yo sé que ya no se puede volver a hacer la evaluación, pero a mí en la evaluación sí me quedó como un sinsabor de que estoy comparando algo muy alto con algo muy bajito, porque tú estás comparando un feedback que te dice, bueno, ahí también quisiera un poquito más de claridad en el documento, y es que tú pones que el grupo control tiene el feedback tradicional del profesor, que todavía no me han explicado qué es, y el feedback de la plataforma. Luego yo leo que el grupo del experimento no tiene feedback del profesor, o sea, el profesor no explica nada, a ellos no les dice nada en la clase o lo saca de clase, o sea, el tema del feedback del profesor a mí me quedó estorbando porque o lo tienen ambos o no lo tiene ninguno, me imagino, a no ser que el profesor se haga al lado de los del grupo control y cuando les salga un error en el test automático, el profesor les explique. Entonces, aquí hay algo que no está muy claro en lo que tú explicas. Supongamos que ambos tienen la explicación del profesor en clase y entonces la diferencia no va a ser que el profesor esté y no esté, que eso no quedó claro, sino que la diferencia es, en el uno me dice test 1 bien, test 2 bien, test 3 bien, y en el otro me da el feedback de todo tu sistema. Entonces, está muy bien, o sea, no me sorprenden los resultados, pero uno dice, bueno, pero podría haber un testing, pues de pronto para que lo pienses para el futuro, una evaluación más justa sería la que hiciste un poquito con el prompt que me contabas ahora, y es, si el estudiante le pasamos un ChatGPT para que le analice el código y al otro grupo, al grupo control, y al otro grupo le da, o sea, al grupo control el test,
más ChatGPT sin entrenamiento, y al otro lo contrario, porque es que obviamente, por más que tu feedback fuera enredado, demasiado largo, que tú hubieras usado el feedback que hiciste cuando evaluaste el entrenamiento que me acabas de contar, en que al ChatGPT no le decíamos nada de la teoría de Gris y nada del modelo determinista de Machine Learning discriminativo, igual habría sido mejor. O sea, entre eso y nada, entonces es como un poquito injusta la comparación, pero ese es un comentario así como al final. Sí, profe, justamente cuando yo miré ese comentario en la tesis, dije sí, la verdad, debimos hacerla así. Teníamos el PRON porque lo habíamos experimentado, pero ya por cuestiones de tiempo ya realmente era muy complicado realizarlo. Claro, nosotros lo que comparamos finalmente, pues es con respecto al grupo de control, es lo que, mejor dicho, la retroalimentación que puede recibir en el momento en que estén realizando los ejercicios por parte del docente y por los casos de prueba que él pueda pues evidenciar y entender, ¿no? Que pues me he dado cuenta que siempre hay que explicarles porque a veces ellos no comprenden lo que nos dicen los casos de prueba. Es claro, sí lo hicimos así, pero pues sí es una sugerencia realmente muy buena la que hace usted, profe, y pues yo cuando la miré en el documento sí fui consciente de eso y dije, claro, pudimos haberlo hecho así, pero pues ya. No, para un trabajo futuro, pero para el documento sí es clave indicar. Futuros lo tenemos justamente. Sí. Allí lo puse, justamente por eso. No, tranquila, pero para el documento sí es importante que tú aclares exactamente qué tenía el grupo control, porque el tema de el rol del profesor ahí no es claro. Si a los otros preguntan y no les contesta porque ustedes están en un grupo experimental o sí, entonces ahí es... No, igual, claro, las intervenciones se hacen, mejor dicho, no están todos los estudiantes allí, entonces, sí, no es que no se le vaya a responder al grupo de control. Sí, ¿quiere comentar algo al respecto? Sí, es que estamos en el tema que hasta ahora me acordé de una pregunta que yo tenía con respecto al cuasi experimento. Me hubiera encantado que después de toda esta prueba les hicieran un examen estandarizado a los dos grupos para ver quién había aprendido a programar mejor, porque una cosa es la percepción de si la retroalimentación me sirve y otra cosa la realidad es si realmente impactó el proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé si me explico. Es decir, sí le entiendo, profe. Justamente eso estábamos en la semana anterior, estuvimos hablando de eso con los profes. Resulta que la razón de por qué no tuvimos en cuenta, pues como tal, las notas de los estudiantes, por ejemplo, pues miraron ustedes allí en la parte de las temáticas, ellos ven otras temáticas incluidas por la parte de estructuras de iteración, y pues no teníamos acceso como tal a los recursos, ¿no? A las diapositivas, al curso, porque entramos pues como terceros. Entonces, por esa razón no vimos como prudente realizar también esa comparación. Habría sido magnífico si desde el inicio se habría tenido el curso, se habría trabajado pues en las temáticas, la parte de los recursos, diapositivas, talleres, ya encaminados y pues trabajado pues con la herramienta y como tal de acuerdo a la teoría de Gris, y ya pues tener en cuenta allí la parte de las notas obtenidas pues en un parcial o en algún taller como tal. Pero sí lo habíamos comentado la anterior semana y realmente es por esa razón. Olga. No, yo ya había terminado, solo quería decir que dentro de los trabajos futuros, como que me fascinó el de personalizar, para que lo piensen, porque es que ahí hay mucho potencial, porque es que realmente el estudiante en programación construye sobre lo anterior. Incluso vemos mucho que un tema que no le quedó tan claro, sobre todo cuando amplíen los temas, pues va a verse reflejado en errores posteriores. Entonces, el hecho de guardar la historia del aprendizaje del estudiante me parece como que de todos los trabajos futuros que ponen ahí, el que a mí más me llamó la atención para que tengan en el radar.
no más. Vale, muchas gracias, profes, por sus... Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Oscar, que debe estar que se habla. Qué pena, Oscar. Bueno, Gina, felicitarte primero por el trabajo, por el documento, la calidad del documento. Durante la presentación vi que respondiste muchas de las preguntas que había hecho en la evaluación, entonces agradezco como evaluador que te hayas tomado como ese trabajo de mostrar cosas y de hacer los experimentos adicionales. Te felicito por eso, también por el tiempo. De pronto es importante pues entender que tú entregaste todo entre los tiempos de acá. Cuando uno está haciendo un doctorado normalmente pasan imprevistos y cosas que hacen que eso se alargue, pero en tu caso supiste manejar muchas cosas y entregaste a tiempo, que eso es extraño. Sí, quiero felicitarte por eso. Tengo varias preguntas que me quedaron pues después de que las profes ya han hecho varias de las que tenía. Una pregunta que es una duda grandísima que siempre he tenido, digamos, ¿qué tanto cambió lo que tenías planeado de tu propuesta doctoral con la aparición de los modelos de lenguaje? Porque tu tesis doctoral, digamos, se presentó la propuesta en un momento y luego vino todo este boom de los modelos de los grandes modelos de lenguaje y yo dije, bueno, Gina, ¿qué va a hacer con su tesis doctoral? Y siento que lo utilizaste los modelos en muchos momentos, digamos, por ejemplo, en la retroalimentación, pero también en la generación de soluciones correctas e incorrectas. O sea, supiste utilizar el modelo de lenguaje. Mi pregunta es, ¿qué tanto cambió, digamos, de ese plan que tenías inicial? Bueno, profe, pues sí, inicialmente incluso en el conjunto de datos nosotros incluimos una columna que se denomina retroalimentación. En ese conjunto de datos, como teníamos que mirar cómo generar retroalimentación sin el uso del LLM, pues habíamos generado esa columna con una retroalimentación de acuerdo pues a cada una de las soluciones y ya posteriormente al modelo de clasificación mirar mediante procesamiento del lenguaje natural pues cómo abordarla. Pero pues ya con el boom de los LLMs nos enfocamos en el modelo de clasificación de errores, en como tal delimitar muy bien los errores que íbamos a abarcar, qué estructura de control íbamos a trabajar, pues de acuerdo a la teoría de cómo programar. Y ya posteriormente, pues miramos conveniente la utilización del LLM y ya por esa razón, incluso si se dieron cuenta en el documento de tesis, de manera inicial estaba en el conjunto de datos esa columna de la retroalimentación, pero posteriormente yo la quité porque realmente pues ya no la usamos como tal en el modelo de clasificación de errores ni posteriormente en el LLM. Entonces realmente sí hubo un cambio grande con respecto pues a cómo teníamos pensado inicialmente la propuesta, el conjunto de datos y posteriormente pues a cómo solucionamos la problemática. La verdad fue una gran ayuda el auge de los LLM, pero aún así tuvimos que realizar bastante revisión manual de la información pues, que nos estaba suministrando el LLM en cuanto pues, a la construcción del conjunto de datos y adicionalmente pues la retroalimentación que se genera por parte de él en Improbio. Por esa razón, pues trabajamos mucho en el PRON, incluso nos tocó trabajar un PRON un poco más pequeño porque trabajamos finalmente con 4 mini. Estos LLM también cuentan los tokens de la petición, tanto de la entrada como lo que te entrega, entonces todo eso, verificar pues que no se entregue una retroalimentación cortada al estudiante, porque en algunos casos nos pasó cuando apenas empezamos a experimentar, nos pasó pues de que nos entregaba cortada la información o no nos entregaba la información completa por pues esa limitante de los números de tokens que pues se establece para estos modelos. Entonces, realmente sí hubo una gran ayuda, pero aún así pues tuvimos que trabajar conjuntamente con esta gran ayuda pues en la parte de la revisión y pues en la parte de la evaluación de la retroalimentación. De acuerdo. Muy bien. Otra pregunta que tengo, Gina, es, analizando, mostrabas en el documento y ahorita en la presentación, colocaste varios ejemplos de cómo era el feedback, ¿cierto? Porque en el documento, en la versión inicial, como que casi no había, entonces yo decía, bueno, pero ¿cuál es el feedback que se le da al estudiante? Y ahí muestras cómo se especifica, pues, el tipo de error. Y hay un aspecto que evalúas que es el nivel de detalle del feedback, ¿cierto? Entonces ahí tengo una crítica y es,
en el nivel de detalle del feedback, yo vi que a veces dices, por ejemplo, no era uno i menor igual que no sé qué, sino no era i menor, sino i menor igual, tienes que incluir el igual para que incluya tal cosa, ¿cierto? Y hay otro, no ocurre en todos, pero siento yo que el feedback que a veces se da es muy específico, es como esto se soluciona de esta manera, póngale un igual y verá que soluciona, o no inicialice en 0, sino que inicialice en 1 y lo soluciona. Eso me queda la gran duda de si el estudiante aprende con eso. O sea, yo sé que va a resolver el problema y va a mandar el ejercicio, lo va a mandar a la herramienta y va a pasar la prueba. Pero digamos que queremos es que el estudiante aprenda, no que pase ese test de ahí, sino que el estudiante realmente aprenda. Entonces, mi crítica, quisiera saber cómo lo argumentas, si realmente ese nivel de detalle, siento que le dan mucha información al estudiante sobre la solución. No sé vos no sé cómo lo ves. Vale, profe. Sí, pues en ese caso, en el nivel de detalle, la mayoría pues de los experimentos que incluimos en la tesis, miramos que se incluye específicamente dónde está el error. Pero adicionalmente, pues incluimos la clasificación del tipo de error y si afecta o no la invariante, que es pues uno de los puntos claves de la teoría de cómo programar iteraciones de gris. Realmente, pues, por ese lado, tratamos de que la información se presente de esa manera y en una de los criterios que nosotros evaluamos en la investigación se encuentra la importancia de la retroalimentación en el aprendizaje. En este apartado, en este criterio, hicimos preguntas sobre la retroalimentación recibida y si ellos ven pues que de manera positiva esta retroalimentación en su aprendizaje. Y pues realmente obtuvimos pues buenas respuestas, buena relación por parte del grupo pues experimental, que es quien obtuvo la intervención del profe. Entonces, por ende, yo pienso que de alguna manera sí estamos abordando la parte del aprendizaje desde la retroalimentación que estamos entregando, cómo se muestra, y pues con el criterio evaluado en el instrumento de recolección de información. Claro, es muy, es muy complicado. Realmente, pues, esa parte del aprendizaje, por esa razón, también va de la mano, pues, con la otra pregunta, pues, de en cuanto, pues, a las notas, pues, que no se tuvieron en cuenta notas de talleres o parciales, pues, como también para dar respuesta, pues, a esta parte, ¿no? Ver si influyó realmente en el aprendizaje como tal. Sí, yo estaba pensando, por ejemplo, Gina, que en lugar de decirle cambie igual 0 por igual 1, le hubiéramos dicho el error está en la variable, en la inicialización de la variable. Ya, vaya y mire cómo lo hace. O sea, yo creo que eso hubiera sido, igual estás dando información sobre la teoría de los ciclos y todo el cuento, y no le estás dando la respuesta, que siento yo que es lo que se le da al estudiante. Y entonces él tendría que hacer un esfuerzo propio, para, el error está ahí, ya me está ubicando, o sea, ya me está dando un feedback que es importante porque no tengo que mirar todo el programa, sino la variable donde se inicializa, y me está diciendo que hay un error. Entonces tengo que pensar por qué está malo. Entonces yo siento que ahí, obviamente, pues eso es muy subjetivo lo que estoy diciendo, pero creo que eso hubiera sido más enriquecedor para el estudiante que decirle dónde está la solución. Obviamente, pues esto no lo vamos a solucionar ahorita. Y lo que dicen las profes, digamos, de haber hecho una evaluación posterior al feedback, sería pues la forma de medirlo, ¿cierto? Que pudiéramos medirlo de esa manera. O sea, si una persona con esto realmente aprendió o no, pues haciendo un test después de recibir el feedback sería como lo ideal. Ok, pero... Bueno, me llamó la atención que el grupo de control al que le dio el feedback el profesor, solamente hay muchas encuestas, o sea, en la mayoría salimos mal calificados los profes humanos del grupo de control, pues yo no hice parte de ese grupo, pero pues me llamó mucho la atención. Por ejemplo, hay uno que es 42.5%, solamente el 42.5% tiene una vista positiva sobre el feedback que recibió de parte del profesor. A mí me parece muy raro porque yo no creo que el feedback del profesor, que el de la máquina sea mejor que el feedback que da el profesor. O sea, yo siento que la máquina tiene ventajas, que puede atender a 40 estudiantes al mismo tiempo, lo cual yo no puedo hacer, pero yo no me imaginaba, o sea, yo no creo que el feedback de la máquina sea mejor que el que da un profesor. ¿Tú cómo explicas ese resultado? Vale, profe. De acuerdo a los resultados obtenidos
en ese apartado justamente. Creo que estamos hablando del tipo de retroalimentación. Evidencié que por parte del grupo de control muchas de las respuestas de los estudiantes se encontraban en la escala de Likert en la parte del 3, que es la opción no estoy de acuerdo y en desacuerdo. Realmente no sé si por la manera en cómo se llevó el experimento, de pronto, como tal, no hubo un control de que se iba a que estos ejercicios iban a tener una evaluación dentro de la materia. Simplemente fue a nivel de colaboración. Algunos pues de los estudiantes no se lo tomaron, pues muy, muy bien. Entonces, por ende, podría pensar que por ese lado la mayoría de las respuestas estén en ese orden. Por eso pienso que no necesariamente la retroalimentación recibida por el docente esté mal. De pronto ya sea una cuestión en la parte pues del experimento, cómo se llevó a cabo, pero no creo que esté mal. Factores que pueden influir, los factores que pueden influir, la rapidez en la que uno pasa pues de un estudiante a otro cuando están desarrollando este tipo de ejercicios, porque puede pasar. En los experimentos ellos pues llamaban, profe, me pasa este error, mira, no me pasa el caso de prueba, ¿por qué no me pasa? Entonces uno va explicándoles detalladamente, pero pues con la gran cantidad de estudiantes que manejamos en el aula de clase era difícil también atender a todos. Sí, yo miraba que había como un par de estudiantes un poco de recelo con respecto pues a la actividad pues como tal. Que realmente Sí, no es que el docente genere una retroalimentación mal, porque pues no se va a comparar a una máquina, pero tiene que ver más que todo con la experimentación y pues con la velocidad con la que entrega pues la retroalimentación o se atiende al estudiante para la solución de una tarea en sí. sí, yo vi ese 42.5 y me preocupé. Yo dije, ¿cómo es posible que nosotros no No, podamos dar un feedback y varios a de un los estudiante? comentarios, y varios de los comentarios que puse pues para justificar incluso eran de mi clase, eh, con respecto pues a la velocidad de la temática y demás. Realmente ni siquiera quise incluir pues los de otros docentes que me colaboraron con el espacio, pues para justificar esa pues pregunta que se tenía, ¿no? Desde la parte de la evaluación del documento. Okay. Gina, tú en las pruebas que hiciste, ¿evidenciaste algún error del modelo de clasificación? Digamos, en las pruebas, en el grupo experimental, ¿evidenciaste, digamos, que algún estudiante, o no sé si quedó registro de eso, de que el modelo de clasificación se hubiera equivocado y entonces el estudiante hubiera recibido un feedback que no tenía tanto sentido, porque digamos que el modelo de clasificación de error dijo, el error está en la inicialización de la variable y realmente estaba en otra parte? ¿Evidenciaste eso? Sí, sí evidencié como contamos con una base de datos que almacenaba el enunciado, el problema, lo que le entregó el modelo de clasificación de errores y la retroalimentación. Lo que hacíamos posteriormente a eso era analizar esa información y sí se evidenció unos casos muy pequeños en los que sí justamente se hacía mal la clasificación y por ende pues la generación de la retroalimentación. Pero Mira, son mira, muy Gina, pocos. que ahí pienso que hay una diferencia muy grande entre la máquina y nosotros los humanos, y es que yo pienso qué efecto puede tener en un estudiante que está aprendiendo que una herramienta de estas le diga, lo vaya a confundir. Yo siento que ahí lo va a confundir muchísimo, porque el estudiante está aprendiendo, entonces le dice, la IA dice que usted se equivocó en esta parte y mentiras que ahí no es. Yo creo que lo vamos a confundir más. Yo siento que un humano, nosotros no haríamos eso. Yo creo que el estudiante, el profesor humano no haría eso. Y siento que, bueno, mi pregunta es como, ¿qué efectos crees que puede tener dar un feedback de ese tipo en un estudiante que está aprendiendo? O sea, siento que hay como un riesgo acá de fondo que no lo analizamos tanto, que no va más allá del alcance de del propósito de lo que va a hacer en la tesis, pero sí siento que hay como un riesgo allí. Y cuando hablamos ahorita de la comparación de que obviamente este sistema iba a ser mejor que el grupo de control, yo siento que no, yo siento que hay cosas donde nosotros podemos ser mejores, simplemente pues que no evaluamos esto en particular, o de pronto las condiciones de las pruebas no eran como equitativas o no eran como las mismas para los dos casos. Pero bueno, ahí no hay necesidad que digas nada. Tengo otra pregunta.
Espera un momento. Porque el modelo de clasificación de error se tiende a equivocar más en los errores individuales que en las ¿lograste entender eso? O sea, ¿por qué se equivoca más en el estado inicial, en el estado final, que cuando hay combinaciones? Cuando hay combinaciones daba un accuracy más alto al identificar los errores únicos, pues, donde solamente hay un tipo de error, y ahí el error crece. ¿Por qué pasa eso? Vale, en este caso, pues nosotros hicimos un análisis de la matriz de confusión y aquí justamente puse un ejercicio por eso, como para explicar esta pregunta. Resulta pues que hay errores pues que son muy superficiales, como errores pues de, de pronto que yo inicialicé la variable en 0, entonces tenía que inicializarla en 1, y que solo se presentaba ese error de inicialización en solo esa variable, no en otras. Y que en este caso, como es la variable de control, esa inicialización y ese recorrido que hace el ciclo se pueda solucionar a través de esa inicialización correcta de la variable o la modificación de la condición del ciclo. Entonces, para mí, de acuerdo a lo que analizamos en la matriz de confusión, para mí esos errores pequeños que le costaron predecir al modelo, justamente pueden deberse a eso, porque él en algunos casos me dice, no, esto yo puedo solucionarlo en la condición de ciclo. Usted puede poner i menor o igual a n y pues soluciona la iteración y que se lleva a cabo la iteración completa. Pero también puedo solucionarlo cambiando la inicialización de i a 0 y no tocando la condición de ciclo. Entonces, claro, yo me daba cuenta que en varios casos de los ejercicios que se tenían, eran este tipo de errores y que por ende, pues vemos que es donde más comete errores en la predicción el modelo. Entonces son errores sencillos, simples, que él en algún momento mira, el modelo mira, pues, de acuerdo a la probabilidad, cómo solucionar y pues de acuerdo pues al modelo de entrenamiento y al conjunto de datos pues que él haya trabajado anteriormente a eso. Entonces yo pienso que eso es lo que está pasando con los errores de estado inicial y estado final, que pues van como de la mano en cuanto pues a la inicialización de la variable de control, porque puede ser que no sea la variable de control, sino otra variable. En la de transformación de estado sí lo veo mucho más complejo. Intenté como analizar de pronto la razón de por qué de pronto se esté haciendo la predicción erradamente con estado inicial y estado final, pero sí es algo que hay que ponerle como más cuidado y analizar mucho con mayor detenimiento, porque pues es el cuerpo del ciclo como tal. Si el error está en la variable que se encarga de controlar la iteración, podría ser fácil de pronto asociar por qué lo predijo con otro tipo de error, pero si vamos a hablar del cuerpo de ciclo como tal y vemos que hay más líneas de código acá, dependiendo del ejercicio que se trabaje, si es algo más complicado. Entonces yo pienso que en la combinación de los errores, pues como él ya miraba que había varias, le quedaba como más sencillo generar esa predicción a errores pues particulares o sencillos que pueden presentarse y solucionarse, sea en el estado inicial o en el estado final. Entonces en ese caso creo que eso fue lo que sucedió. Profe. Entiendo. Sí, muy buena explicación, sí. Me gusta que hayan intentado darle una respuesta a eso, o una justificación. Ya casi termino, sí. Me estoy demorando un poquito, pero ya casi. Tengo dos preguntas más. Una es, yo siento que, a ver, la idea del dataset era que teníamos 80 problemas, lo que está en el documento, 80 problemas, y ahí sacaron 1000 casos correctos y 6000 casos incorrectos. Ese dataset sacaron el 80% para entrenar el modelo y el 20% para probar el modelo de clasificación de error. ¿No crees, Gina, que el modelo sufre de sobreentrenamiento, sobreajuste? Porque mira que finalmente, en el 20% que usan para prueba, son problemas que ya obviamente conoce el modelo, y me imagino que son variaciones los que tienen errores son variaciones que posiblemente sean muy parecidos al dataset de entrenamiento, porque es que el proceso fue
generar todos estos casos sintéticos de incorrectos, 6.000 incorrectos, y luego separan en 80 y 20. Entonces yo siento que el 20% tiene mucha información del entrenamiento. ¿A qué me refiero con mucha información? De que ya conoce cuál es el problema, posiblemente se haya cogido un caso de entrenamiento, es posible que se haya generado uno que sea parecido, y ese parecido quedó en el 20% de prueba. Entonces siento yo que, o sea, la pregunta sería, si crees que hay un sobreentrenamiento del modelo por haber seguido como esa metodología, ¿crees que eso afecta la capacidad de generalización del modelo? ¿Qué piensas sobre eso? Vale, profe. Listo, profe. Con respecto a eso, en la parte del test utilizamos ejercicios que corresponden pues al 20% del conjunto de datos, y cuando realizamos nosotros ese conjunto de datos, realmente procuramos que no haya duplicados en los ejercicios. Realmente fue una revisión minuciosa que se realizó del conjunto de datos, que por lo menos no haya mejor dicho, ejercicios pues idénticos, con los mismos nombres de variables, con los mismos nombres de funciones. Procuramos por eso, para justamente trabajar la parte del sobreentrenamiento. Inicialmente, cuando hicimos la primera prueba del modelo, recuerdo que por la rapidez en la que pues estábamos configurando el modelo y mirando pues cómo nos funcionaba y cómo por lo menos, mejor dicho, generalizaba el mismo, no con los mejores resultados, pero sí mirar que por lo menos iba pues por un buen camino. Recuerdo que teníamos un corpus solo de 3.000, 4.000 ejercicios y varios se repetían. Entonces, claro, las gráficas que nos entregaban esos primeros experimentos pues eran espectaculares, ¿no? O sea, eran perfectas. Pero posteriormente a eso dijimos, no podemos trabajar de esta manera, porque pues claro, vamos a estar trabajando con un modelo sobreajustado y que va a tener mayores inconvenientes posteriormente con ejercicios nuevos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Volvimos a trabajar en el conjunto de datos, verificamos que por lo menos haya un cambio estructural, el nombre de las variables, y solo que por ende conozca totalmente pues el enunciado, pues sí es el que se repite, porque pues son los mismos ejercicios, pero que por lo menos las soluciones sí varían mucho pues en su parte estructural, en su parte de nombre de variables. Entonces, realmente a partir de ese momento empezamos a crear el conjunto de datos de acuerdo pues a esas métricas, para evitar pues el sobreajuste. Entonces, posteriormente, claro, ya hicimos la evaluación y pues sí nos dimos cuenta que aún tiene inconvenientes con algunos ejercicios nuevos. Entonces, de algún otro modo, pues puede que se esté presentando un poco de eso, pero pues lo venimos trabajando y intentando evitar desde el inicio, pues para que no tengamos los problemas en experimentación, pues en la parte pues experimental, y llevarlo a cabo pues con los estudiantes, porque pues eso afecta pues bastante en cuanto a la retroalimentación que se genera. Pues por ende, de pronto puede que se esté presentando un poco, pero no en su totalidad, porque nosotros lo venimos trabajando. Han cambiado mucho los resultados de las métricas, las gráficas, la matriz de confusión, pues hemos estado analizando mucho esa parte como para que haya mejor generalización del modelo de clasificación de errores, pues con nuevas tareas. Allí sí, en este caso, como fue el último experimento que hicimos de la evaluación con las nuevas tareas, sí veo prudente que tenemos que pensar no solo en el ajuste de hiperparámetros, sino ya irnos más allá. Pues tenemos que verificar si necesitamos de pronto extraer mayor información de esa solución. Por ahora, pues solo estamos incluyendo adicionalmente el estado inicial, el estado final de transformación, si de pronto la condición de ciclo, otros factores que puedan ayudar a que pueda generalizar de mejor manera el modelo, pues con tareas nuevas. Okay. Mi última pregunta sería en cuanto a futuro, digamos, a tu futuro, digamos. Yo siento que cuando uno alcanza el doctorado, pues debe tener esa capacidad de identificar problemas
otras estrategias de solución. Tú te ves trabajando más en este problema, digamos, en las líneas de investigación que se derivan de este problema que tú abordaste. Quisieras abordar otro problema, no sé si tienes en mente otras ideas de otras investigaciones. Supongamos que más adelante llega un estudiante y quiere que tú seas un estudiante de doctorado y quiere que tú lo dirijas. No sé cómo piensas un poco a futuro, ¿tú cómo te ves en términos de investigadora? Como investigadora, ¿te ves trabajando en este mismo problema, en otras cosas que te interesen? O si me comentas un poco sobre eso. Vale, profe. Realmente, cuando inicié el doctorado, pues conocí la inteligencia artificial. Trabajé un poco en ella cuando estuve estudiando en pregrado, pero pues de una manera muy superficial. Hasta ese entonces, pues no estaba en auge la inteligencia artificial. Cuando llegué al doctorado, me gustó muchísimo una materia que es procesamiento del lenguaje natural, la dictó el profe Raúl. Y desde ese instante, pues me ha gustado mucho lo del procesamiento del lenguaje natural. Y por ende, siempre como que quise trabajar en algo que tenga que ver con ello. De allí, pues nació la idea de trabajar con la parte de la retroalimentación. Sí, me gustaría realmente seguir trabajando en este tema, abordar otras estructuras de control, otros lenguajes. Justamente en el mes de diciembre, un compañero de Pasto sí me comentó que había un estudiante de pregrado que quería trabajar en un tema relacionado. Realmente por cuestión de la finalización del doctorado, pues yo le dije, no, pues dile que nos podemos reunir y pues trabajar en algo futuro, si quiere pues que sea la codirectora, porque como no estoy en la universidad, CESMAT, como profesora titular, pues tendría que trabajar como codirectora, pues que yo lo haría con mucho gusto, porque realmente es un tema que sí me gusta mucho. Me ha gustado mucho trabajar en la parte de la inteligencia artificial, en el procesamiento del lenguaje natural, y pues adicionalmente, como le había comentado, pues también he trabajado pues en otras áreas de la ingeniería de sistemas, pero actualmente pues este es el trabajo que he llevado por 4 años y pues que me gusta bastante y que quisiera seguir trabajando, seguir explotando. Como lo dijo la profe Olga, hay bastante que hacer a partir pues de esta investigación y me gustaría pues seguir mejorando realmente el modelo o ver de qué otra manera podemos pues mejorar esto. Y algo que hay que tener en cuenta es que muchas de las investigaciones desarrolladas en la universidad se han desarrollado para estudiantes, pero lamentablemente por cuestiones pues de tiempo, de los servidores, pues no están funcionando, pero que son muy valiosas y que creo que deberían utilizarse. No solo hablo de la mía, sino pues de otras que también pues ya se han desarrollado. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchas Gina, gracias. qué pena que me pase. Yo vi que Olga levantó la mano, ¿todavía quieres hacer un comentario? No, tranquilo, era una cosita chiquita, pero ya más o menos Gina la contestó con respecto a lo que dijo Oscar. Muchísimas gracias a Gabriela, Olga y Oscar, muy interesantes sus apreciaciones, muy pertinentes. Creo que ha sido una sustentación muy agradable, hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo que no soy experto en inteligencia artificial, afortunadamente el experto en eso es Andrés Mauricio. Entonces, mi gran interés aquí es la educación y que utilizaran el aprender a programar como yo aprendí a programar. O sea, como mi participación aquí es como, pero es que deberíamos enseñarles a programar como a mí me enseñaron a programar, que era pensando los invariantes. Esa era como mi participación aquí, pero obviamente pues la inteligencia artificial y todas esas cosas tienen muchos adelantos. Voy a dar la palabra a Andrés Mauricio si quiere concluir alguna cosita, yo concluyo y nos tenemos que reunir los tres evaluadores y yo, Mauricio, para deliberar. Pero entonces tiene que ser muy rápido, Andrés Mauricio, por favor, qué pena. Listo, no, muchas gracias a todos por el feedback. Yo creo que todas las preguntas que han hecho hoy se nos pasaron por la cabeza. Hay mucho que hacer. Y pues sí me gustaría como, no solamente pues que Gina, sino que yo y Juan Francisco pudiéramos continuar como en este tipo de proyectos y hacer pues finalmente una herramienta que se pudiera poner en producción, digamos, que nos sirva para enseñar. Básicamente era como mi comentario. Se puede.
Se me perdió tu audio. No, ok, no, acá tengo una conexión como un poco mala. No, yo creo que no voy a hacer más comentarios. Muchas gracias. No. Bueno, entonces, nada, Gina, buena presentación, muy buen trabajo. Te he dicho ya muchas cosas. Básicamente creo que es muy importante una cosa que dijeron, que quiero resaltar, y es que cuando comenzó el trabajo de investigación, los LLMs no habían salido al mercado, ni había salido el boom de todas las cosas, y cuando aparecieron, pues tocó adaptarse a que ellos aparecieron. O sea, Olga fue evaluadora de la parte anterior y hizo mucho, y uno se imaginaba cómo iban a lograr hacer cosas, y afortunadamente aparecieron los LLMs para poder complementar esto. El trabajo de ingeniería fue muy bueno porque estuve un doctorado en ingeniería también, con la ciencia de la computación, lograr ver las cosas y ponerlas a funcionar, las herramientas, o sea, todo el trabajo de ingeniería de despliegue de la aplicación, de hacer la API, que la cosa funcione, no solamente la investigación de mirar todos los parámetros de las configuraciones, sino que una vez eso estuvo listo, poner eso en una herramienta, así Ingenious exista, pero había que hacer la API, había que meter la mano en Ingenious, había que ponerlo arriba y todas las cosas. Me parece que es una labor que resalta que es un doctorado en ingeniería y que no solamente tienes, digamos, competencias de científica, sino también de ingeniera y de buena ingeniera, entonces eso quería resaltarlo. Entonces, le voy a pedir el favor a todos que se a tus compañeros y eso, o los esperamos, no los esperamos un poquito, sí o no. Ya les envié el acta. No, ya, no importa, no importa. Igual acá estamos en la universidad. Bueno, bueno. Que se ha conectado allí es una primita. Estoy compartiendo, dejar de compartir. Listo. Entonces, no, Gina, pues los jurados, Gabriela, Olga y Oscar, pues están completamente de acuerdo en que tu tesis ha sido aprobada. Luego podemos darte un aplauso. Gracias. Felicitarte y desearte muy buen futuro como investigadora, como doctora. Y como lo dijeron varios, ojalá pudiera seguir trabajando en estos temas. Y una recomendación muy importante, no dejar de escribir los artículos que puedas escribir con todo lo que tienes, porque tienes mucho trabajo y no has escrito los artículos correspondientes a eso. De pronto, Gina, yo quería decirte algo y es que, digamos, a pesar de que no hubo una mención meritoria laureado, porque pues es como muy estricto en cuanto a publicaciones, quiero sí reconocer todo el trabajo que hiciste porque, o sea, son muchas cosas lo que hiciste, son 4 años dedicados a este proyecto. Se notó eso en el documento, en la presentación, en los resultados y también felicito por eso. Pronto no va a quedar como un reconocimiento, pero pues quería hacerlo aquí público y también a Andrés y al propio Juan por meterle el diente también a este proyecto. Bueno. Gracias, de verdad, gracias, profes, al profe Juan, al profe Andrés, por todo su apoyo, a los evaluadores, por sus comentarios, por sus recomendaciones. De verdad, les agradezco mucho y estoy muy feliz. Bueno, mañana si vas a la universidad te doy el abrazo. Vale, profe, gracias, de verdad, gracias. Bueno, profesores Gabriela, Olga, Oscar, muchísimas gracias. Andrés Mauricio, fue un placer trabajar contigo y pues espero que sigamos trabajando. Bueno. Y espero en todas las actas firmadas. Chao. Perfecto, gracias. Chao.